Y se acabó la discusión. Y Carlos IV, con dos narices, saltándose a las cortes, saltándose a los derechos de todos sus hijos, coge y le entrega la corona a Napoleón. Y solo después de que Carlos IV le haya entregado la corona a Napoleón, Fernando VII, ante las amenazas de muerte, accede a devolverle la corona a Carlos IV. Toma, ahí la tienes, cuando ya daba igual. Es decir, Fernando VII no entregó la corona a Napoleón. Y de hecho, solo accedió al final a afirmar que renunciaba a los derechos al trono y demás, cuando vio que ya Napoleón tenía la corona porque se la acababa de dar Carlos IV. Precisamente por eso, porque quienes entregan la corona a Napoleón no es Fernando VII, sino Carlos IV y Manuel Godoy, cuando acaba todo el episodio de Bayona, Carlos IV y Manuel Godoy quedan en libertad para moverse por Francia y por el Imperio francés como les dé la gana, y a Fernando VII lo mandan prisionero junto con su hermano y con su tío al castillo de Valencia, donde estuvo 6 años encerrado. Si Fernando VII se hubiera avenido a dar la corona a Napoleón, pues no habría acabado en un castillo prisionero 6 años. Por tanto, otra mentira. Por cierto, en las cartas de Napoleón, en 3 ocasiones, Napoleón escribe que tiene pruebas de que el alzamiento del 2 de mayo lo organizaron los hombres de Fernando, lo cual coincide con esa intuición que yo había sacado al leer la lista de muertos. Tenemos la corroboración de Napoleón y tenemos más corroboraciones que las menciono ahí. Y por último, la última traición de Fernando VII, vale, no traicionó a su padre, vale, no traicionó a España entregando la corona a Napoleón y realmente se resistió, vale, pero ¿qué me dice usted de la Constitución de 1812, El pueblo español nos había dado una Constitución y viene este canalla a su vuelta de Francia y la deroga, ¿No es eso una traición al pueblo español? Pues no. Las cosas no son así y de nuevo vuelvo a dar aquí toda la documentación. La Constitución de 1812, que yo he crecido y ustedes también pensando que era, pues hombre, no sé, el momento fundacional de la nación española, esos liberales tan buenos de Cádiz que querían nuestra libertad y entonces hicieron esa Constitución querida por el pueblo, ¿verdad? Esa es la idea mítica que pues después de revisar toda la documentación, pues me encuentro con que, primero, las Cortes de Cádiz no representaban al pueblo español en absoluto. Además, piensen ustedes en las circunstancias. Resulta que unos tíos en Cádiz organizan unas elecciones para elegir 300 diputados. ¿Me quieren ustedes decir cómo se podrían organizar unas elecciones en un país en el que más de la mitad del país estaba ocupado por los franceses? ¿Quién narices puede votar? Y donde las provincias que no están ocupadas por los franceses tienen a buena parte de sus hombres en otras provincias peleando contra los franceses, ¿cómo van a participar en un proceso electoral? La historia de las Cortes de Cádiz es muy curiosa, porque en enero de 1810, después de muchos dimes y diretes entre los 3 sectores en liza, entre el embrión de clase política que había ahí, que eran los partidarios del rey, los reformistas sensatos como jovellanos, y luego los reformistas radicales que querían hacer su revolución a la francesa. Después de muchas peleas, al final, en enero de 1810, se convocan unas elecciones para las Cortes de Cádiz. Había que elegir 300 diputados. Vale. ¿Saben ustedes que esas Cortes no se convocaron para hacer ninguna constitución? Esas Cortes se convocaron, muy al contrario, simplemente para hacer algo que está bien, que es lógico. El rey está prisionero, no tenemos gobierno, convoquemos las Cortes para que estas Cortes tomen las decisiones de guerra, para que dirijan la guerra contra el francés, ¿verdad? Eso parece lógico. Y si se hace para eso, da igual si se pueden votar en 3 provincias o en 25, porque al fin y al cabo se junten los representantes que se junten, siempre será mejor eso que 0 representantes. Siempre habrá alguien para dirigir la guerra.
Por lo tanto, la idea inicial de las Cortes de Cádiz era buena. Problema, que entre enero y septiembre se produce un auténtico golpe de Estado en el cual los elementos radicales que lo que querían era hacer aquí nuestra propia revolucioncita contra la monarquía, se hacen con el poder y pervierten toda la convocatoria de las Cortes de Cádiz. Y entonces resulta que llegamos a principios de septiembre de 1810 y de los 300 diputados que había que haber elegido, solo habían llegado a Cádiz 50. ¿Y qué se les ocurre a estos revolucionarios de pacotilla? Dicen, pues hombre, no podemos hacer nuestra revolución con 50 tíos de 300, porque hacemos el ridículo. Bueno, pues vamos a elegir a otros 50 entre la gente que está en Cádiz. Y por ejemplo, el diputado por Ávila en las Cortes de Cádiz, ¿saben ustedes cuántas personas lo eligieron? Entre 8 personas. 8 abulenses que estaban en Cádiz. ¿Y quiénes estaban en Cádiz? ¿Estaban en Cádiz los abulenses que estaban luchando contra el francés? No, esos estaban luchando contra el francés. ¿Estaban en Cádiz las fuerzas vivas del lugar que estaban ahí organizando la resistencia? No. Quienes estaban en Cádiz eran, pues, algunos restos del gobierno, de la administración, que habían huido a Cádiz ante el avance de las tropas francesas, más periodistas, más gente ilustrada, más algunos clérigos, más algunos nobles con ganas de hacer política, vamos, lo que se viene llamando una casta autonombrada. Bueno, pues esa casta autonombrada se sacó 50 diputados de la manga, que unidos a los otros 50 ya eran 100. Y dices, hombre, ya 100 sobre 300, en fin, ya es un poco más presentable, no hacemos el ridículo. Bueno, pues entonces, el 24 de septiembre de 1810 se inauguran las Cortes de Cádiz y esos radicales que habían tomado el poder, que habían tomado el control de la situación, cogen y declaran que la soberanía es de las Cortes. Tócate las narices. Dices, un momento. Si no se había convocado unas Cortes constituyentes, ¿por qué declara usted que la soberanía es de las Cortes? ¿Qué mandato tiene usted para hacer eso? Ninguno. Bueno, entonces está dando usted un golpe de Estado. ¿Tiene al menos representatividad? Pues no, porque solo tiene 50 diputados y unas pocas provincias. Por lo cual, la sesión inaugural de las Cortes de Cádiz fue un golpe de Estado en toda regla, al estilo de la Revolución Francesa, de la Asamblea Nacional Francesa, cuando decide que el poder lo tienen ellos, la soberanía la tiene la nación y no el rey. Pero hay una diferencia, y es que la Asamblea Nacional Francesa fue elegida por la gente a lo largo de un proceso de muchos meses y por tanto se dio un golpe de Estado contra la monarquía francesa, pero quienes lo daban tenían la legitimidad popular porque eran representantes populares. En Cádiz se hizo un remedo, una mala copia de la Revolución Francesa, mala copia porque quienes hacen ese golpe de Estado no tenían ninguna representatividad para ello. Es más, una pregunta. ¿Por qué se alzó la gente en 1808? ¿Por la Constitución? ¿Que no existía en la mente de nadie? ¿Por las Cortes? ¿Que ni siquiera habían sido convocadas ni existían en la mente de nadie? La gente en 1808 se alza, se tira a las calles por España y por su rey, por Fernando VII, no por ninguna constitución ni por ninguna Cortes. Y lo que se produce en Cádiz es que unos señores, aprovechando, unos políticos en el peor sentido de la palabra, aprovechando que el rey estaba prisionero, deciden dar su golpecito de Estado y sin contar con el pueblo, ni sin que les importara el pueblo, un pepino, deciden asumir la soberanía ellos, sin mandato de nadie. Es más, no solo deciden asumir la soberanía, sino deciden que a partir de ese momento resulta que todo aquel que no acepte el principio de que la soberanía reside en las Cortes no puede ni presentarse a elecciones a diputados ni ocupar cargos públicos. Vamos, que 4 gatos se reúnen en Cádiz
deciden asumir la soberanía y dicen, y todos los que no estén de acuerdo, excluidos del sistema. Y dicen, pues, estupendo. Jovellanos, ¿alguien tiene alguna duda de que era un patriota reformista? Bueno, es el patriota reformista por excelencia, un hombre ilustrado, un hombre bueno. ¿Les han contado a ustedes cómo acabó Jovellanos? ¿Les han contado a ustedes que Jovellanos, el reformista ilustrado, sensato, tuvo que salir huyendo de Cádiz porque lo iban a matar los radicales que se habían hecho con el control de la situación? ¿Lo sabían ustedes? Tuvo que salir corriendo de Cádiz, del Cádiz liberal, y acabó muerto de asco en su casa de Asturias y murió de pulmonía a los pocos meses. Eso, Jovellanos, para que se hagan ustedes idea de quiénes eran esos liberales de Cádiz, que de liberales, en el sentido moderno de la palabra, no tenían nada. Eran lo que hoy en día llamamos progres y progres sectarios, vamos, hasta extremos insospechados. Incluso narro algún ejemplo de scratches a la oposición y esas cosas que tanto le gustan al mundillo progre. Fíjense ustedes en la demencia que es lo de las Cortes de Cádiz. Imaginen ustedes, por ejemplo, que Putin hubiera logrado, al invadir Ucrania, mandar un comando en la primera semana de guerra, se hace con Zelensky y se lo lleva prisionero a una lancha de Moscú. Y ahí siguen los ucranianos luchando por la libertad de Ucrania contra Putin, patatín patatán, por la libertad de su presidente. Y entonces llegan unos políticos ucranianos y dicen, bueno, aprovechando que el presidente está prisionero, ¿qué tal si cogemos y hacemos un cambio constitucional? Porque creemos que el presidente tiene mucho poder. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Ustedes qué pensarían los ucranianos si unos políticos suyos propusieran eso? ¿Ustedes qué pensarían si en mitad de la Segunda Guerra Mundial llegan unos políticos en el Parlamento inglés y dicen, oye, pues aprovechando que estamos en guerra, ¿por qué no debatimos si monarquía o república? Vamos, tanto en un caso de los ucranianos como el de los ingleses, se le ocurre a algún político hacer eso y les cuelgan de los pies los ciudadanos. Oiga, usted puede hacer todos los cambios constitucionales que le dé la gana, pero no en mitad de una guerra, tío. No cuando estamos invadidos por los franceses. No aproveches la guerra que los españoles están haciendo en nombre de la patria y del rey, y si me apuran, de la religión, contra Francia. No la aproveches para poner tu calendario político, son mamarrachos, que fue lo que hicieron los liberales de Cádiz. Aprovecharse de la guerra, aprovecharse de la sangre de los españoles. Y por eso, y de nuevo, lo cuento en el libro con los documentos correspondientes, cuando vuelve Fernando VII de Francia, después de la caída de Napoleón en 1814, ¿saben ustedes con qué grito lo recibieron los españoles en toda España a medida que iba pasando por los pueblos? Con el grito de ¡Viva Fernando y muera la Constitución! Porque era una Constitución tan poco querida por los españoles, tan extraña a ellos, que el gobierno de Cádiz había ordenado en 1812 que se cambiara el nombre de todas las plazas de los pueblos, la plaza mayor de todos los pueblos españoles, para poner Plaza de la Constitución. Por mis narices, porque hay que hacer propaganda de la nueva Constitución y demostrar que es de todo el mundo. ¿Qué hicieron los españoles cuando volvió Fernando? Destrozar a martillazos aquellas placas artificiales impuestas con calzador por un gobierno radical que había intentado aprovechar la guerra para dar su golpecito de Estado. Cuando vuelve Fernando de Francia, Fernando no deroga ninguna constitución del pueblo. Fernando deroga la constitución que habían elaborado una serie de golpistas que aprovecharon la guerra para sus fines ideológicos. Fernando lo que hace cuando vuelve de Francia es exactamente devolver la situación al instante anterior en que Napoleón le roba la corona. Por tanto, Fernando hizo algo malo. Oiga, yo me fui de España siendo rey, me quita la corona un mamarracho, vuelvo a España y otros mamarrachos que encima son unos tirados me quieren quitar otra vez la corona. No, hasta ahí podíamos llegar. Pero, ¿se han preguntado ustedes una cosa? ¿Cómo es posible que un rey que vuelve de Francia después de 6 años de encierro y de aislamiento, es decir, sin contacto con el exterior, cómo es posible que ese rey, por sus narices, derogara ahora una constitución si es que era querida por el pueblo?